Muy bien, hermano, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar ya en esta noche y le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a aquellos que se unen a nosotros, a nuestra familia tan linda del Seminario Leadership Outreach. En diferentes países tenemos varios nuevos grupos en la República Dominicana y en otros países, en Ecuador, y se han añadido no solamente personas individuales, pero también se han añadido grupos nuevos que se han formado y le queremos dar la más cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes y creo que a la medida que vayamos en este programa, caminando en este programa y avanzando, vamos a poder conocerlos a ustedes en algún momento, sea ahora durante el tiempo de las clases o en el momento de la graduación, ya que, como ya probablemente saben, el seminario nuestro está creciendo. Empezamos en el año 2017 en la República Dominicana y ya estamos en varios otros países de habla español y no siempre se me da la oportunidad o tengo la oportunidad de visitar los países cada año. Tengo que seleccionar qué país ir y cuál no ir. Entonces, pero sé que en algún momento, si el Señor lo permite, durante el proceso de los 2 años de estudio en línea o al final en la graduación les vamos a conocer. Nuestro deseo es de por lo menos hacer una visita durante el tiempo suyo como estudiante y poder conocerlo cara a cara. Pero estamos confiando y dependiendo mucho en los directores nacionales que tenemos y también en los directores regionales que tenemos para que puedan hacer presencia por nosotros en representación nuestra y de nuestro seminario. Así es que Dios le bendiga ricamente. Le quiero presentar en esta noche, creo que sí, la hermana Getsi está aquí con nosotros. Getsi, para que te conozcan, ya que tú tienes juegas un papel tan importante, me gustaría que te conozcan. Esta es la cara detrás de la voz, como dicen, la cara detrás de la voz, ¿verdad? Muy eficiente, una gran sierva del Señor, ama al Señor Jesucristo y sé que les ama a cada uno de ustedes. Así que cualquier problema que Saludos a tengan. todos mis hermanos, que Dios me los bendiga. Yo soy la que estoy mandando siempre sus mensajes de texto, ahí sí me escuchan todo el tiempo. Me da mucho gusto para todos los nuevos estudiantes que tenemos en esta noche y de verdad es un gozo para mí estar aquí con ustedes, ayudándoles. Ya saben, cualquier cosita me pueden enviar un mensaje. Estamos aquí para ayudarles. Bendiciones para todos. Y su esposo es uno de nuestros instructores, el pastor Marlon Brown. Así que Marlon puede dar la bienvenida también al grupo. Gregorio, puedes, Marlon va después, pero si puedes decir unas palabras. Claro que sí. Mi nombre es Gregorio. Yo colaboramos con el pastor Roger aquí en Leadership Outreach. Realmente contentos de ver un gran número de estudiantes siendo bendecidos por medio del ministerio. Déjenos saber de qué manera podemos servirles. Estamos aquí para servirles. Contentos hoy de estar compartiendo y orando por cada uno de ustedes y sus ministerios, sus países y sus ministerios. Que el Señor me los bendiga. Y bendiciones a Zenith, la compañera ideal que Dios le dio a Gregorio. ¿Qué sería de Gregorio sin esa esposa? Nada, Pero nada. no sería nada. Ah, y el pastor Marley, que también es uno de nuestros instructores, y el esposo de Getsi, nos, para que diga algunas palabras. Saludos, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Espero que esta clase que ustedes van a tener ahora en teología sea de gran bendición para usted. En una ocasión, un pastor hace años atrás me dijo, hablando de lo que es la teología, que cuando estudiara ese tema, ¿no? La teología sistemática, que eso iba a ayudarme bastante en lo que tiene que ver con la seguridad que uno tiene al predicar. Y eso tiene mucha razón, porque al uno estudiar un poco más a profundo la teología, eso te ayuda a tener conceptos claros en tu mente y a la hora de predicar estás menos titubeando, estás con seguridad predicando la palabra del Señor. Y al final eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos, equipar a los santos para poder trabajar y bendecir a la iglesia a través de lo que ustedes hacen. Entonces, saludos a todos mis hermanos, Dios les bendiga, que voy a estar conectado. Si algo puedo servirles, estoy a la orden, que si no lo guarde.
Muy bien. Entonces vamos a compartir aquí. Bien, entonces, hermanos, de nuevo, bienvenido a nuestro ministerio y que el Señor les bendiga ricamente en este curso de doctrina cristiana. Y vamos a hablar un poco del seminario, algunos puntos introductorios y después vamos entonces a entrar en la materia de hoy, que más o menos va a ser una introducción, pero yo creo que vamos a compartir del libro, pero también otros puntos que queremos compartir con ustedes, que creo que va a ser de bendición. Así que de parte de todo el equipo, tenemos muchos estudiantes, tenemos muchos líderes de habla portugués, en español. En este momento estamos cerca de 1.400 o ya pasamos los 1.400 estudiantes en 14 países y el Señor sigue bendiciendo. Así que de parte del director de nuestro seminario, el pastor Fernando Facioli, del presidente, el pastor Timoteo Neptune, de los instructores, de los directores regionales, de los directores nacionales, de la hermana Getsi y de un servidor, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuestra oración es que este seminario sea de mucha bendición para usted, para su ministerio, para su familia, y que el Señor sea que reciba la gloria. De verdad, dice la palabra de Dios que sin Jesús nada somos, nada podemos hacer, y eso de verdad lo creemos. Cada día oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a depender en Él. Hemos orado para esta noche, que el Señor nos bendiga. Es una clase, mucha información, muchos datos que queremos compartir, pero el Señor es el que se tiene que mover siempre en los corazones. De verdad lo creemos de todo corazón, y por eso que queremos entonces, como siempre, empezar esta clase, especialmente este nuevo curso del volumen 5, orando y pidiendo la bendición de Dios para cada una de nuestras vidas. Padre, te alabamos en esta noche y damos gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de llegar hasta este día, cuando nuevos estudiantes se han añadido a nuestro seminario. Es un tiempo de mucha emoción, de mucha alegría y de gozo. Para muchos, el sueño de poder ser parte de un seminario, de poder estudiar más a profundo tu palabra, de entenderte mejor para conocerte y alabarte y servirte mejor, Señor. Así que damos la gracias porque nos das a nosotros como seminario esta bendición, este privilegio, que Padre mío lo tomamos con mucha seriedad y responsabilidad, pero siempre sabiendo, Padre mío, que tú eres el que haces la obra en mí, en cada uno de los instructores, en cada uno de los directores, Señor, y que tú haces la obra en cada uno de los pastores, en el corazón de los ancianos y de todos los líderes, Señor. Padre, lo que hemos podido lograr es porque tú lo has permitido, porque en tu gracia y tu misericordia así tú lo has querido. Y Señor, queremos ser responsables a esta encomienda. Así que, Señor, en nombre tuyo, encomiendo a ti, dedico a ti, a cada hombre, cada mujer, cada líder, cada pastor, cada anciano, cada iglesia representada en esta noche. Pedimos que tú nos bendigas como instructores. En las próximas semanas van a escuchar no solamente de mí, pero también el pastor Gregorio, el pastor Marlon. Y Señor, pedimos tu bendición y que tu nombre sea glorificado en todo. Y Señor, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Te glorificamos. Gracias porque eres nuestro Señor y Salvador. Eres nuestro mejor amigo. Y Señor, queremos seguir tus pasos, tu guía en nuestras vidas. Queremos no solamente vivir una vida que te agrada a ti, pero terminar la carrera cristiana, el Señor, de tal manera que al final hayamos glorificado tu nombre, porque cumplimos con tu encomienda para nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Cualquier problema, cualquier situación que estén pasando mis hermanos, lo pongo delante de tu trono de gracia y pido que tú les ayude, les bendiga, que nunca olviden que tú estás con ellos, que tú les rodeas, que tú estás detrás, delante, por todo los rodeas, y que tu presencia siempre es fiel y confiable. En tu nombre oramos. Amén. En el curso de nuestro seminario, que son 2 años, básicamente en línea, estudiamos 10 libros diferentes.
Y este curso es un programa llamado el Centro de Capacitación Bíblica para Pastores y Líderes, que es un currículo que fue fundado en el año 1990 en Kenia, en el idioma Swahili, en África. Y desde entonces se ha multiplicado y ha crecido. Hoy está en más de 94 países y se ha traducido del Swahili, se ha traducido a más de 44 idiomas. Y entonces nosotros básicamente usamos este currículo porque el Señor lo ha bendecido por muchos años. Se han graduado más de 160,000 pastores y líderes alrededor de todo el mundo. Y nosotros empezamos hace como un año atrás el currículo de 2 años. Y por eso muchos de ustedes están entrando ahora en el libro 5. ¿Por qué? Porque es donde estamos ahora en este momento. Empezamos en mayo del año pasado y terminaremos el próximo año alrededor del mismo tiempo, en mayo, los 2 años de estudio. Eso significa que ustedes que están empezando con nosotros ahora el libro 5, tendrán que después tomar todos los libros que no han tomado, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 1, el 2, el 3, el 4, y después se van a graduar. Los que ya empezaron con nosotros en mayo del año pasado, se van a graduar en mayo del año que viene, o por lo menos terminar el curso en el año que viene. Pero lo lindo de este programa es que usted no tiene que esperar hasta que empecemos los próximos 2 años de estudio. Usted puede entrar en cualquiera de los libros. Así que a la medida que ustedes están tomando el libro número 5, este estudio de perspectiva general de la doctrina bíblica, si hay otros pastores o ancianos en su comunidad que les gustaría ser parte de este seminario, o hermanos líderes que usted conocen de otras iglesias o aún de su propia iglesia que quieren entonces entrar en el próximo libro, claro que sí, pueden entrar y ser parte de este estudio. Es muy importante que aparte de su libro, que usted tenga un cuaderno, algo donde usted pueda escribir, tomar notas. Si no, por lo menos puede escribir en su libro, subrayar su libro, marcar su libro. A algunas personas les gustan que sus libros estén bien blanquitos y lo cuidan muy bien. Yo nunca he sido de esa opinión. A mí me gusta marcar cualquier libro, incluyendo la Biblia. Así que les sugiero porque vamos a explicar parte de lo que está en el libro, pero siempre como instructores vamos a añadir un poco más de lo que está ahí. Entonces es bueno. Yo tengo todavía notas de mis profesores del año 81, cuando yo empecé mis estudios de la licenciatura. Tengo notas todavía, cuadernos de notas que cuando recuerdo una materia que un profesor mío enseñó, regreso, lo saco y puedo mirar para mi maestría, para mi doctorado, todos mis estudios, yo le puedo demostrar notas que todavía me refiero a ellas en mis enseñanzas y en mis estudios. Es algo bueno. Así que le quiero animar a que tengan algo donde puedan entonces escribir. Y un cuaderno siempre es bueno porque así se puede mantener un lugar fijo y no tienen muchas páginas desconectadas una de la otra. Pero sea como sea, sí le queremos recomendar que usted tome nota de aquellas cosas que a lo mejor les ayuda o le aclara una porción bíblica o algo así. Por supuesto, ustedes van a tener estas clases. Usted puede regresar si hay algún punto que usted necesita repasar o quiere regresar a tomar algunas notas y mirar qué fue dicho. Estas clases son grabadas. Las que son en vivo, como en esta noche, es grabada. Las que son pregrabadas, que será la semana que viene, por ejemplo, todas son grabadas y hay un enlace que usted puede ir a YouTube y ahí puede ver todas las clases que hemos enseñado. Así que hay muchas maneras para recordar la información que estamos enseñando. Ahora, lo primero que queremos decir o declarar en esta noche, en esta clase de doctrina bíblica, es que cada cristiano es un teólogo. Para muchos creyentes esto es un concepto nuevo, porque creen o tienen un buen concepto de lo que es teología o uno negativo, pero si piensan de manera positiva sobre la teología, piensan de que esas son las personas que han estudiado, tienen su licenciatura, su maestría, posiblemente han ido y obtenido su doctorado. Esas son la gente que saben de verdad de la Biblia.
Pero la realidad es que cada creyente, cada hijo de Dios, cada seguidor de Jesucristo, de alguna manera u de otra, es un teólogo. Y vamos a hablar un poco de la palabra teología en esta noche, pero quiero hacer algunas declaraciones, algunas afirmaciones que me lleva a concluir que todos somos teólogos. Por ejemplo, si usted tiene una posición sobre quién es Dios, la persona de Dios, los atributos de Dios, usted tiene concepto teológico, usted es un teológico o un teólogo. Si usted piensa que Dios se ha revelado a sí mismo por medio de la palabra y la palabra de Dios es la norma de su vida, como usted va a vivir su vida, usted es un teólogo. Si usted cree que hay un cielo literal y que hay un infierno literal, usted practica la teología. Si usted tiene una posición sobre la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde, usted entonces está haciendo una afirmación teológica. Si usted cree que el mundo es gobernado por un Dios que es soberano, el cual está en control del universo, de la tierra, usted es un teólogo. Si usted sostiene una postura tradicional, especialmente durante este tiempo del matrimonio, usted practica la teología. Si usted cree o no cree que todos los dones del Espíritu están vigentes hoy, usted puede decir que los dones del Espíritu que vemos, por ejemplo, en la iglesia de Corintios, están vigentes para hoy. Usted dice, no, eso fue solamente para el primer siglo de la iglesia. Usted está tomando una posición teológica. Si usted cree que la misión o de la iglesia de evangelizar al inconverso y discipular al creyente es algo indispensable para la iglesia, usted practica la teología. Así que un concepto que quiero, si no lo han tenido hasta esta noche, es que usted es un teólogo. Y a lo mejor lo puede decir en alta voz en esta noche para practicar. Yo soy un teólogo. No, usted no ha estudiado posiblemente su licenciatura, su maestría, su doctorado. Está bien. No es un teólogo profesional, vive de la teología. Usted no es un docente, un profesor en una universidad o seminario. Está bien, pero usted es seguidor de Jesucristo. Usted cree en la Biblia. Usted toma decisiones sacadas de la Biblia como usted va a vivir su vida. Entonces, usted es un teólogo. Le voy a dar otro ejemplo, voy a dar dos ejemplos. Aquí está el caso de un joven que en algún momento en su vida hizo una decisión en pos de Cristo, pero este joven casi nunca va a la iglesia. ¿Qué diría usted? ¿Es este joven creyente o no creyente? Dependiendo en su teología, lo que usted ha podido resumir, sacado de su estudio de la Biblia, usted va a responder esa pregunta de una manera u de otra. Hay algunos que dirían, no, usted puede decir que usted recibió a Cristo y lo demás, pero si usted no es fiel a la iglesia y usted nunca va a la iglesia, usted no es creyente. Y otros dirían, no, todavía sería creyente si de verdad recibió a Cristo como Salvador. Le voy a dar otro ejemplo. El chofer borracho, un chofer borracho que le mató a la esposa en un accidente y declara que esa era la voluntad soberana de Dios, que Dios mató a su esposa. Yo he oído esto, yo he oído estos testimonios cuando un hijo muere, por ejemplo. Yo he oído entonces testimonios de personas que dicen, Dios mató a mi hijo, Dios mató a mi hijo. Y lo dicen en el sentido de que Dios es soberano y fue la voluntad de Dios que ese hijo muriese. Entonces, ¿cómo usted define lo que es la soberanía de Dios? Eso tiene que ver con... Por favor, les pedimos que apaguen su micrófono y que permanezca apagado su micrófono hasta el final, cuando tengamos el tiempo de preguntas y respuestas. Gracias. Ahora, ¿qué es doctrina bíblica o cristiana? Primero vamos a decir que es el conocimiento de Dios, su revelación y su propósito para la humanidad y para su pueblo. O sea, cuando estamos estudiando doctrina, enseñanza bíblica, estamos queriendo conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se ha revelado a Dios?
y cuáles son sus propósitos para la humanidad. Nos concentramos ante todo en la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios a quien adoramos? ¿Cuáles son sus características, sus atributos? Y queremos conocer a este Dios porque Él mismo se quiere hacer conocido. Le podemos conocer de manera íntima. ¿Quién es este Dios? ¿Cuál es su propósito para la humanidad? ¿Cómo ha cambiado su propósito desde Israel, en el Antiguo Testamento, a la venida de Cristo, el establecimiento de la iglesia? ¿Cómo es que podemos entonces conocer a Dios en esta dispensación? ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad y para su pueblo? Tanto en el Antiguo Testamento, Israel, que era una teocracia, donde Dios entonces reinaba sobre Israel, y ahora como reina sobre la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Segundo, las enseñanzas para la iglesia basada en la revelación de Dios. O sea, queremos conocer bien la doctrina cristiana porque queremos conocer como iglesia qué es lo que Dios espera de nosotros. Por eso que estudiamos los evangelios, estudiamos entonces mayormente las epístolas, porque fueron escritas a las iglesias del primer siglo, pero aunque no fueron escritas para nosotros, sí podemos entonces todavía sacar mucho beneficio de estudiar lo que estaba pasando, la situación, el contexto en el cual la iglesia estaba viviendo en el primer siglo, y aprender los principios que Dios le da a las iglesias del primer siglo, que también puedan ser aplicados a nosotros. Y las enseñanzas basadas en un estudio teológico de los temas encontrados en la Biblia. O sea, cada tema lo queremos tratar de analizar y profundizar en ellos para tratar de entender qué es lo que dice la Biblia sobre este tema. Una de las cosas que muchas veces los creyentes hacen mal es que declaran algo teológico sobre Dios sin mirar en sí la revelación completa de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y por eso que la teología es tan importante. Si miramos a la página 8 en sus libros, si ya tienen sus libros, ahí con usted, los libros probablemente ya le llegó o está en camino. Y si no ha llegado, probablemente la hermana Getsi ya le mandó las lecturas para la semana pasada en preparación para hoy, y las lecturas en esta semana en preparación para el próximo lunes, ya que estamos tratando de animarlos a que lean de manera anticipada, que lean las páginas antes de la clase para estar preparado para hablar un poco más sobre los tópicos que vamos a presentar. Pero si usted tiene su libro con usted, ahí en la página 8, en español, es la misma página en inglés, para aquellos estudiantes que tienen el material en inglés, es la misma página, página 8. Dice el libro que este estudio es panorama y resumen de las 10 doctrinas principales de la Biblia, enfatizando un mejor y más profundo conocimiento de Dios, el cual el pastor obtendrá a través de una mayor comprensión de la sana teología y de la práctica de esta. Y usted verá que siempre este currículo se va a dirigir al pastor. ¿Por qué? Porque en sí el material fue escrito para pastores que a lo mejor no han podido terminar sus estudios teológicos o quieren continuar estudiando. El blanco es el pastor, pero hemos encontrado a través de los años que los que son líderes en la iglesia también pueden recibir mucho beneficio de este material, de los 10 libros que estamos estudiando. Entonces, objetivos, pueden ver ahí los diferentes objetivos. Voy a simplemente leer algunos de ellos. Primero, enseñar a los pastores y líderes las verdades fundamentales de la doctrina bíblica. Hay algunas doctrinas que le llamamos fundamentales, o sea, las cuales todos estamos unánimes. La creencia en Dios, la inspiración de la Biblia, la deidad o la Trinidad. Estos son verdades fundamentales de la doctrina bíblica encontrada en las Escrituras. Vamos a discrepar a veces en cómo interpretamos algunas doctrinas secundarias, pero en lo fundamental siempre vamos a estar juntos en nuestras enseñanzas. Segundo, dirigir a los pastores hacia una comprensión y una apreciación más profunda de Dios.
ese es nuestro deseo profundo, es entender mejor la revelación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tercero, enriquecer la revelación personal del pastor con Dios. O sea, como siempre decimos, es importante amar a Dios con tu mente. El Señor Jesucristo lo dijo, que amemos al Señor con nuestra mente, pero no para ahí, con el corazón, con la fuerza, con todo el ser. O sea, queremos comenzar con la mente, ¿verdad? La mente es informada, pero el corazón es transformado. Entonces queremos enriquecer su caminar con Cristo a la medida que usted va conociendo mejor a Dios como está revelado en las Escrituras. 4, entender o entrenar a los pastores para que enseñen la doctrina correcta y refuten con autoridad la doctrina falsa. Este es un punto donde esto lo vemos en muchas iglesias en los Estados Unidos, lo vemos en otros países, donde no se está enseñando la sana doctrina del púlpito. Entonces, queremos desafiar a todos los que estamos aquí en esta noche a pensar con más precisión, más exactitud, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña sobre diferentes temas. Y a lo mejor ser corregido, ¿verdad? En alguna posición que tengamos, que a lo mejor tenemos que adaptarla un poco, pero es importante conocer la sana doctrina. Y si estoy creyendo algo que no es exactamente lo que la Biblia enseña, entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entonces ser dóciles y receptivos a esa enseñanza más clara de la palabra de Dios. Pero fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, muchas veces estamos escuchando enseñanzas que no compaginan, no armonizan con lo que la Biblia enseña. Y queremos entonces estar preparados con autoridad para poder refutar esas doctrinas falsas. All right? Leadership Outreach, el seminario nuestro que traducido sería Alcance de Líderes o Alcanzando Líderes. Hay una declaración que es muy común y usted la va a escuchar muchas veces en los próximos 2 años. Y es esta: el seminario nuestro no entra en polémica. No vamos a estar en guerra los unos con los otros sobre asuntos que son secundarios. Vamos a hablar en algunos de las doctrinas que vamos a presentar. Le vamos a dar los extremos, los vamos a dar diferentes posiciones en el medio sobre algunas de las doctrinas y posiblemente vamos entonces nosotros a ofrecer la que nosotros sostenemos, que puede ser la que usted sostiene o a lo mejor no la que usted sostiene, y está bien. Usted puede hacer preguntas, podemos hablar, podemos discutir, pero lo hacemos todo en armonía, de tal manera que glorifica al Padre. El propósito nuestro no es dividir, sino unir, edificar la iglesia de Cristo. Diferencias: entendemos que este seminario no es bautista, no es Asamblea de Dios, es sin denominación. Tenemos muchas denominaciones representadas en este seminario y vamos entonces a tener personas que a veces van a estar de acuerdo con lo que leen en el libro y a veces van a dudar de la interpretación del autor de este libro. Está bien. A donde vamos a discrepar va a ser en las doctrinas secundarias, nunca en lo fundamental. O sea, usted nunca va a escuchar a ninguno de los instructores nuestros a cuestionar la existencia de Dios. Nunca va a escuchar a un instructor decir algo en contra de las Escrituras, de la autoridad de las Escrituras sobre nuestra vida, en contra de la Trinidad, la deidad de Jesucristo, sobre la segunda venida de Cristo. Vamos a estar siempre unánimes, pero es importante que usted entienda este concepto, que no vamos a permitir que haya polémica entre ninguno de los instructores y los estudiantes. Si discrepamos, vamos a hablar un poco, nos vamos a hacer preguntas, vamos a tratar de aclarar lo mejor posible. Si tenemos que seguir nuestra conversación después a través de WhatsApp, lo vamos a hacer, pero siempre en un espíritu que glorifica y honra al Señor. Y una de las declaraciones que repetimos es que más importante es aquello que nos une, que es la centralidad de la cruz del Señor Jesucristo y la proclamación del Evangelio, que aquellas cosas que nos desunen. Entonces, si estamos unánimes
en creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y queremos hacerle conocer por todo el mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estamos unidos y podemos trabajar juntos. Pero sí quiero hacer mucho hincapié en este punto. Creemos que cuando ayudamos a los pastores y estudiantes a crecer en sus talentos y dones, primero, su competencia o habilidades para el ministerio incrementa para ser más eficaz en su ministerio y contexto. Segundo, fortalecemos su comprensión teológica y bíblica para ayudarles a pensar con más precisión teológica sobre Dios, su revelación y la vida para que puedan enseñar a otros. Imagínense un doctor médico, no un doctor en teología, pero un doctor médico que no le dio mucha importancia a la operación de la vesícula y se descuidó un poco. Y dijo, bueno, yo voy a entrar ahí y hacer lo mejor que pueda para remover la vesícula. Y yo le preguntaría, ¿cuántas operaciones ha hecho usted? Ha hecho una, quizás dos. ¿Y cuánto tiempo lleva usted como médico? Como 20 años. No, gracias. Me voy a buscar a otro doctor entonces, ¿verdad? Pero a veces los pastores y los estudiosos de la palabra de Dios, los creyentes, no le damos el tiempo que debemos a las escrituras y al estudio serio de las escrituras. Y yo digo, wow, si le podemos dar ese tiempo y esa seriedad en cualquier otra profesión, ¿verdad? En el mundo, para llegar a ser profesionales, sea que seas un mecánico o un abogado o un médico o lo que seas, ¿verdad? ¿Cuánto más un siervo de Dios, un pastor, un anciano, un líder de escuela dominical, un líder de grupo, una persona que está dada a la tarea de enseñar la palabra de Dios? Tenemos que ser un poco más serios en nuestro estudio de la palabra de Dios. ¿Toma sacrificio? Sí. Requiere a veces de darle de lado a una cosa para darle lado más tiempo al estudio de la Biblia. Absolutamente. Pero queremos pensar con más precisión, más exactitud sobre la persona de Dios. All right. Tercero, cuando estudiamos en un contexto pan-denominacional, o sea, todos que somos parte de este seminario y evangélico, las diferencias, tradiciones nos enriquecen porque aprendemos los unos de los otros. O sea, hubo un tiempo en mi vida cuando yo era mucho más joven, ya no soy tan joven, pero cuando yo era más joven, que yo me peleaba con todo el mundo. Si la gente no quería como yo, me peleaba con ellos. Tenía un celo para la verdad. Vamos a ponerlo así. Tenía un celo, vamos a ponerlo en comillas, para la verdad o por la verdad, que yo me fajaba con todo el mundo. No los piñazos, pero la voz, las emociones como hispano, ¿verdad? Pero a la medida que ha pasado los años y una experiencia que hemos tenido, ¿verdad? Dios me ha ayudado a entender que puedo apreciar a mis hermanos que no creen exactamente como yo, que lo puedo amar, que nos podemos tomar de las manos, podemos orar juntos, podemos trabajar juntos, podemos adorar juntos, aunque no creamos exactamente iguales en esas áreas secundarias. Estamos unánimes en lo fundamental, pero no necesariamente en lo secundario. Somos una comunidad de teólogos de los cuales aprendemos los unos de los otros. No significa que usted tiene que cambiar su posición. No significa que usted tiene que cambiar su postura, su vista, su punto de vista. Si le desafía lo que estamos enseñando, lo que usted está leyendo y tiene que trabajar el texto y llega a una conclusión diferente, no hay pena en esto, bochorno, ¿verdad? Sino un espíritu de humildad delante del Señor. Yo he cambiado varias posiciones. Ya llevo desde el año 81 estudiando teología. Entonces, en todos estos años, como estudiante, hay varias posiciones que ya yo no sostengo en campos teológicos, en ramas teológicas, ¿verdad? Y en algunas doctrinas. De nuevo, en la área secundaria, no fundamental. Y está bien. Y lo que quiero que ustedes sepan que nuestro seminario es una comunidad. Es una comunidad en enseñanza, es una comunidad en sentimiento, es una comunidad en oración, es una comunidad en cómo nos preocupamos los unos por los otros. Ese es un sentir muy palpable en nuestro seminario, pero no deja
de también incluir entonces esta posición de que vamos a estar entonces a veces separados en términos de lo que creemos sobre algunos asuntos, pero así todo seguimos de mano a mano. Su crecimiento, número 4, teológico y ministerial, será de bendición a su iglesia local. No hay duda. Creo que hay un joven, no me recuerdo dónde está, creo que está en Ecuador, si no me equivoco. Son muchos los testimonios que escuchamos. Pero había un joven que quería pastorear una iglesia, pero no tenía la madurez espiritual, no tenía la madurez de conocimiento. Empezó con nuestro seminario, empezó a predicar, le daban oportunidades para predicar. Ya llegó el momento que la iglesia reconoció no solamente su llamado, pero también su preparación, y hoy pastorea esa iglesia. No hay duda que cuando, a la medida que usted está dándole más tiempo en su preparación espiritual, conocimiento de la palabra de Dios, y se esfuerza y después comparte con la congregación, no para exaltación propia, eso es otro punto que tenemos que cuidarnos ahí, porque la teología y el conocimiento nos puede hinchar un poco, ¿verdad? Porque ahora sabemos más que otros o más que muchas personas que están en la congregación. Y yo creo que la manera que predicamos, la manera que enseñamos, nunca debe ser para menospreciar a las personas, sino que lo que compartimos viene al punto, tiene que ver con algo en el pasaje que aclara que podemos entonces aportar para que nos ayudemos los unos a los otros a entender la revelación de Dios. Entonces, cuando usted está estudiando en un seminario, no hay duda que sus conocimientos van a incrementar, pero que su corazón también sea moldeado. Es lo único que yo digo. Y eso depende en su oración, en su tiempo con el Señor y lo demás. Creemos que creemos que cuando ayudamos a los pastores y estudiantes a crecer en sus talentos y dones, la preparación teológica y ministerial le ayudará en su formación y crecimiento espiritual, que fue lo último que estaba diciendo en el punto 4. Queremos que esto de alguna manera se comunique de aquí a aquí, de aquí tengo un impacto aquí, en mi boca, en mis manos, en mis pies, en cómo yo vivo mi vida. Y si no lo hay, si después de 2 años o 2 años y medio, lo único que puedo decir es, wow, aprendí mucho, pero mi vida sigue igual o peor, entonces ahí fallamos en algo, ¿verdad? Así que la ayuda, la preparación ayuda, pero queremos que ayude no solamente en la mente, pero en el corazón y en la transformación de su vida. El último objetivo ahí en el libro es el 5, capacitar a los pastores a comprobar el hecho de que las creencias correctas dan como resultado una conducta correcta. Esto es natural, ¿verdad? El sentido común. Si usted está creyendo algo que no es correcto, no es sano, de acuerdo a la revelación de Dios, entonces usted va, si sigue esa doctrina errónea, va a vivir de una manera errónea. Entonces la idea es que conocer con más precisión, más exactitud, la revelación de Dios. Y por ende, que mi vida entonces sea tocada y cambiada. ¿Ok? Entonces hay 10 doctrinas que usualmente hablamos. Y si usted no conoce algunas de estas frases, le pido que las repita. Ahí, a la medida que yo las estoy repitiendo, usted las repita conmigo. Cuando estudiamos la doctrina o la enseñanza bíblica acerca de Dios Padre, entonces eso se le llama la teología propia de Dios, lo que estamos diciendo acerca de Dios. Entonces, estudiar acerca de Dios, el nombre técnico en los estudios teológicos es la teología propia. Y vamos a definir un momento la palabra teología, o el término teología. La Biblia sería bibliología, o el estudio de la Biblia. Jesucristo, cristología, diga conmigo, cristología. El estudio del Espíritu Santo es neumatología, que es pneumos del griego, viento o espíritu. Ahí viene ese nombre o término, neumatología.
Cuando estudiamos ángeles, ángeles santos, ángeles caídos, es angelología. Cuando estudiamos acerca del hombre, es antropología. Viene del griego anthropos, que es un nombre genérico para la humanidad. El griego tiene palabras o términos que es exacto para mujer y para hombre, pero cuando usa la palabra anthropos, se le refiere a la humanidad. El pecado es amartiología, también viene de una palabra griega. La salvación viene de una palabra griega que tiene que ver con salvar o salvación. Soteriología, soteriología. Y cada uno de estos términos y la palabra griega, todo esto se lo vamos a dar cuando lleguemos a esos estudios. Cuando estudiamos la iglesia, es la eclesiología. Eclesiología. Y cuando estudiamos sobre la segunda venida de Cristo, lo que llamamos eventos del porvenir, es escatología, que también viene de una palabra que tiene que ver con último o las últimas cosas. Ok, si me permite un momento. Entonces, ustedes deben tener, porque creo que la hermana Getsi ya le mandó esta agenda de lecturas y de fechas. Si no, le pueden tomar una foto en este momento aquí para que ustedes sepan. Muchas veces los estudiantes preguntan, ¿hay clase esta noche? Bueno, primeramente, todos los lunes la hermana Getsi le va a mandar una nota voz en WhatsApp para que ustedes sepan. Pero aquí está el calendario. Y si lo cambiamos por alguna razón, que alguien se enferma, no puede enseñar o algo, les vamos a dejar saber con anticipación. Pero usted verá ahí que ya para esta noche ya usted debiera haber leído la página 8 y la página 25 al 44. Recuerden que estamos tratando de leer antes de la noche del estudio. Y esta noche, por supuesto, estamos en vivo con un servidor. La semana que viene, usted debería en esta semana leer las páginas del 45 al 70. Si no ha recibido su libro, está bien, no se les puede esperar que tengan estas páginas leídas, pero ya debe de estar para la final de esta semana en la página 70 y en preparación para la próxima semana, que va a ser una clase pregrabada. ¿Qué significa una clase pregrabada? Significa que no habrá clase el lunes. Usualmente las clases son cada otro lunes, o el segundo y el cuarto lunes del mes. Esa clase la grabamos el miércoles de la semana que viene y se le va a mandar un enlace a YouTube y usted puede entonces ver esa clase antes del día 25 de septiembre, que será de nuevo una clase en vivo. Y en esa semana, la semana 3, usted ya debiera de haber leído las páginas del 71 al 82 antes que el pastor Gregorio tenga esa clase el lunes 25. Y así sucesivamente, si usted analiza este calendario, usted verá que viene entonces el pastor Marlon el lunes 9 de octubre. Usted fijará ahí, se fijará que hay varias semanas entre, no hay consecutiva ahí. Lunes 25 de septiembre, hay 2 semanas antes de la próxima clase. ¿Entiende? Entonces, este calendario le ayudará a usted a saber cuándo hay clase y cuándo no hay clase. Y muy importante, al final, en diciembre, hay 2 semanas que le toca solamente a usted para que usted lea diferentes capítulos sobre los ángeles y el pecado por su cuenta. No habrá clase. Eso será la semana 11 y 12. Y después descansaremos un mes, casi un mes, hasta el 8 de enero. Vamos entonces a mirar la página 25 en español, la página 30 en inglés, para aquellos que tienen el material en inglés. La introducción, naturaleza de la teología. Cuando miramos la palabra teología, es básicamente el estudio acerca, sobre o de Dios. La palabra teología está compuesta de 2 términos. Theos, en inglés, en español sería teos, significa Dios. Y logia o logos es discurso o palabra, estudio de. Entonces, la teología viene siendo una palabra sobre Dios o un discurso sobre Dios. O sea, Dios se ha revelado y vamos a estudiar todo lo que Dios ha revelado en su Biblia, en las escrituras, pero le llamo
Le llamamos como un nombre general a todo lo que vamos a estudiar, sea del Espíritu Santo, sobre la segunda venida de Cristo, sobre el matrimonio, el amor, todo es teología, ¿ok? Pero la teología tiene 8 ramas que vamos a mirar en un momento. Entonces, teología viene de 2 palabras, Dios, y palabra, discurso o estudio sobre Dios, y es lo que significa la palabra. Vamos a entonces mirar algunas definiciones, no están en su libro. Esto es de Wayne Grudem, es un teólogo muy conocido en el mundo entero. En su libro Doctrina Bíblica, página 17, él dice que la teología sistemática, y vamos a definir lo que es la teología sistemática, a diferencia de, por ejemplo, la teología bíblica, pero la teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta, ¿qué nos enseña hoy toda la Biblia respecto a un tema dado? Entonces ahí, muy importante es qué nos enseña toda la Biblia respecto a un tema dado. O sea, la teología sistemática está haciendo, por ejemplo, si tomamos la doctrina de la segunda venida de Cristo, queremos entonces enfocar no solamente en el libro Apocalipsis, que es un libro muy importante, indispensable para hablar de la segunda venida de Cristo, pero tenemos que ir al libro de Isaías, Daniel, Ezequías, Isaías, diferentes libros del Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, varios de los evangelios que hablan sobre la segunda venida de Cristo, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, ¿verdad? Mirad todas las porciones bíblicas que hablan sobre la segunda venida de Cristo y tratar de una manera sistemática llegar a entender qué es lo que la Biblia enseña sobre la segunda venida de Cristo. Y aún después que hayamos hecho esto, hay teólogos y hay sistemas, hay interpretaciones teológicas que van a llegar a una conclusión diferente. Y hay muchas razones por las cuales eso sucede, pero todos podemos creer en la misma Biblia como creyentes fieles que amamos a Cristo y llegar a conclusiones diferentes. Vamos a hablar un poco más de eso posiblemente hoy, en esta noche o en el futuro, pero por eso que tenemos tantas denominaciones diferentes, ¿verdad? Que creen algunos aspectos diferentes a otra denominación. Estamos estudiando la teología de un tema o de varios temas, pero llegamos a conclusiones diferentes. David Wells, también en su libro, que está citado por otro teólogo llamado John MacArthur, en su Teología Sistemática, página 34, dice que la teología es el esfuerzo de conocer, me gusta esto, el esfuerzo, me gusta esa palabra, el esfuerzo de conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino según Él los ha desvelado o revelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras. O sea, el texto nuestro primordialmente son las Escrituras, con el fin o con el propósito de que podamos, aquí viene lo mismo que estamos diciendo desde el principio en esta noche, conocerle, aprender a orientar nuestros pensamientos, yo diría, y nuestras vidas hacia Él. Y Ashford y Whitfield, también citado por Daniel Aiken en el libro Teología para la Iglesia, página 6, dice lo siguiente, que la práctica de la reflexión sostenida y disciplinada sobre la narrativa y las verdades de la Escritura para el conocimiento y el amor por Dios es lo que llamamos teología. Presta atención a la palabra reflexión sostenida. Un pastor usualmente hace eso cuando se está preparando para predicar el domingo. Nosotros enseñamos, lo acabamos de enseñar en el volumen 4, sobre la prédica, el mensaje bíblico y la obra pastoral, la importancia de la reflexión, del estudio, de darle tiempo a la preparación de un mensaje. No hacerlo el domingo, el sábado de la noche, sino desde temprano en la semana, empezar ya a estudiar un texto bíblico y profundizar lo más posible. Entonces, reflexión sostenida. Pero ¿cuál es el propósito? De nuevo, en todo aspecto teológico, para el conocimiento y el amor por Dios. O sí, sabemos que Dios me ama, pero ¿cómo estoy siendo transformado para que yo pueda amar más a Dios? Dios no me puede amar más a mí. O sea, no hay un porcentaje más que
para ti que para mí. El amor de Dios es igual para todos. Juan 3:16. Él dio a su Hijo unigénito para todo el mundo. Pero mi amor por Dios puede ser diferente al amor que tú le tienes. Posiblemente usted ame más a Dios que yo le amo, ¿verdad? Pero esta es la área donde tenemos que pedirle que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, ¿verdad? Para que mi corazón sea más tierno hacia el Señor. Entonces tenemos teología, que significa el estudio cerca de Dios, y la palabra doctrina, que es una palabra que significa en el griego enseñanza o instrucción de la fe cristiana. O sea, tomamos la teología, lo que hemos aprendido, y ahora la enseñamos. Lo que enseñamos, ese contenido, es doctrina. Es lo que estamos entonces expresando, comunicando sobre nuestro estudio teológico de Dios. Dice Tito, capítulo 2 y versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, la distinción es importante entre la palabra doctrina y teología. Doctrina es el estudio que se limita exclusivamente a lo que la Biblia revela de Dios y su creación. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo básicamente aquí con este libro? Teología es el estudio un poco más amplio, es el estudio de Dios y su creación, pero también abarca otras disciplinas como la teología natural, que tiene que ver con tratar de demostrar la existencia de Dios fuera de la Biblia, usando otros argumentos. Usted va a leer en esta semana o la semana pasada, si ya leyó, algunos argumentos que vamos a mirar la semana que viene. Pero también abarca otras disciplinas, la filosofía. La filosofía no es mala, tiene que ver con la sabiduría, con conocimiento, con la lógica, ¿verdad? Ahí entran otras disciplinas para estudiar, comprender y aplicar el conocimiento de Dios al mundo. Entonces tenemos doctrina y tenemos teología. A veces yo voy a usar estos términos de manera intercambiable en este estudio, pero cuando ya estudiamos la teología en otros niveles un poco más altos, hay una distinción técnica entre el término doctrina y el término teología. Alguien dirá, y tenía una tía que hace años me dijo esto, ¿por qué tienen que estudiar tanta teología y tantos libros y esto, lo otro? ¿No es Jesucristo suficiente? Absolutamente. Jesucristo es suficiente, pero Jesucristo me ha dado la revelación de él en la palabra, y esa palabra es tan simple que un niño puede comprender. Cristo me ama, ¿verdad? Pero tan profundo que aún Pedro no entendía lo que escribía Pablo. ¿Lo sabía usted? Creo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cuando Pedro está escribiendo, él hace referencia a los escritos de Pablo, al apóstol Pablo. Él decía que eran difíciles de entender. O sea, si Pedro, el apóstol Pedro, no entendía alguna de las cosas de las cuales hablaba Pablo, ¿qué me dice eso a mí? Que tenemos que profundizar, tenemos que estudiar. Pero ¿por qué estudiar doctrina y teología? El teólogo Millard Erickson, también un profesor bastante anciano ya, pero muy reconocido en el mundo teológico, da 3 razones. Primero, la teología es importante porque las creencias doctrinales correctas son esenciales para la relación entre el creyente y Dios. Yo tengo que conocer a profundidad quién es Dios, lo más posible, como revelado en el Hijo. Si no entiendo la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si no entiendo la revelación de Dios, eso me puede llevar a mí a vivir de una manera que no glorifica a Dios, o usar mi cuerpo o usar mi vida en manera que no glorifica a Dios, o decir cosas acerca de la persona de Jesucristo que en sí está repitiendo herejías del 3º y el 4º siglo, como por ejemplo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han heredado una herejía de un padre de la iglesia llamado Arias del siglo IV. Y de ahí se desprende el concepto de que Jesús es un Dios menor, no es Dios de la esencia del Padre, sino es un segundo Dios creado por Dios Padre. Esa creencia de los testigos de Jehová no comenzó en el año 1800. Esa creencia
se remonta al siglo IV y grandes debates en ese tiempo. Así que es importante saber las doctrinas esenciales porque quiero tener un concepto adecuado de quién es Dios. Dice 1 Juan 1, del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Fíjense las descripciones que hace el apóstol Juan. Y después va a dar una conclusión. Dice, lo que fue desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos, tocante a Jesús, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo repite, y oído, esto os anunciamos. O sea, él está hablando de que la vida de ellos se revela, da evidencia de algo que ellos vieron, gustaron, miraron, tocaron, palparon. Y esa es la realidad de la vida de ellos. Es Cristo. Ese es este verbo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, predicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, primero no puedes tener armonía con Dios Padre si no conoces al Hijo. Esa es la declaración del versículo 3. Y no puedes experimentar el gozo a plenitud si no conoces a este verbo de vida que fue manifestado. Tenemos que tener una correcta interpretación de las enseñanzas en la palabra. Segundo y tercero, la teología es necesaria porque la verdad y la experiencia están relacionadas. De nuevo, y lo dije hace unos minutos atrás, usted cree algo y de verdad lo cree, usted va a vivir de cierta manera. Si creemos una herejía, algo erróneo, tu vida entonces va a reflejar eso. Tenemos que tener buena doctrina, sana doctrina, para que nuestras vidas entonces puedan reflejar la verdad revelada en las Escrituras. Tercero, la teología es necesaria debido al número grande de alternativas y de desafíos que existen en la actualidad. Hay muchas opciones hoy en día. Hay muchos grupos religiosos, muchas iglesias, muchas que están diciendo barbaridades y prometiendo cosas que no son veraz, no son verídicas, no es lo que el Evangelio de Jesucristo enseña. Y cuando las personas siguen esas doctrinas, muchas veces entonces no reciben lo que se les prometió, dejan de ser discípulos de Cristo, le dan la espalda al Señor y lo demás. O sea, muy importante. Y estas tres razones creo que son buenas razones para contestar esta pregunta. ¿Por qué estudiar doctrina y teología? Ahora, el libro dice, de modo que estudiar teología tiene como objetivo determinar la sana enseñanza o doctrina acerca de Dios. Clases de teología, existen tres clases principales de estudio teológico, yo lo veo unos cuantos más, pero en el libro aparece la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Lo que un libro o un autor enseña sobre una doctrina. O sea, usted quiere estudiar, por ejemplo, el Pentateuco, la teología del Pentateuco en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice el Pentateuco sobre Israel, digamos, verdad? Y usted va a estudiar la teología del Pentateuco. O los pactos de Dios, de acuerdo solamente al libro de Génesis, que introduce varios pactos muy importantes. Entonces usted va a estudiar la teología de Génesis, lo que enseñó Moisés en ese libro. Esa es la teología bíblica, lo que surge de un libro, ¿verdad? Cómo fue enseñado por ese autor, la doctrina del amor de Dios o el amor hacia el prójimo del apóstol Juan. Entonces va a estudiar la teología, lo que se llama juanina o de Juan, lo que enseña Juan sobre el amor, que enseña Juan sobre el mundo, la teología sobre esa palabra y cómo se va desarrollando en cada uno de los libros de que Juan escribió. Si usted se concentra solamente con el apóstol Juan en cada uno de esos libros, usted está haciendo entonces una teología bíblica, no sistemática, sino bíblica.
La teología sistemática, diferencia a teología bíblica, es lo que toda la Biblia enseña sobre una doctrina. No solamente lo que Juan enseñó sobre el amor, sino también vamos a mirar lo que el apóstol Pablo enseñó sobre el amor. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento acerca del amor? Hesed en hebreo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el amor y la misericordia de Dios? ¿Verdad? Vamos entonces a hacer una sistemática de todo lo que la Biblia habla sobre ese tema. Entonces, sistemática, teología sistemática, viene del griego, una palabra se llama sunistano, que significa reunir en un todo, o también significa organizar las ideas o enseñanzas de manera entendibles. Entonces hacemos la teología sistemática, tratamos de organizar, reunir en un todo lo que la Biblia dice sobre un tema que hemos escogido a estudiar. Eso diferencia a la teología bíblica. Y también tenemos entonces la teología histórica, cómo se ha desarrollado una doctrina a través de la historia de la iglesia. Y esto es muy importante porque cuando usted va a estudiar teología, ya a lo mejor en algunos estudios un poco más profundos, más extensos que lo que vamos a hacer en estas 3 meses, usted quiere estudiar cómo se ha desarrollado, cómo diferentes tiempos en la iglesia se interpretó una doctrina de una manera u de otra. Por ejemplo, en el siglo III, San Agustín, que fue el teólogo de la iglesia primitiva de los primeros siglos, tremendo teólogo que de verdad afectó la teología de la iglesia por 1000 años. Él tenía una posición sobre la segunda venida de Cristo y sobre el milenio. Él creía y enseñó, y muchos fueron instruidos por él, que el milenio era algo que iba a venir algún día en el futuro, era literal, era 1000 años, el reino de Dios era algo palpable, Cristo iba a venir aquí a la tierra a reinar, pero fue influido por diferentes estudiosos y maestros griegos y fue de una interpretación literal de la Biblia, se movió a la posición o la escuela alegórica o simbólica o espiritual y dejó de enseñar que el milenio es algo literal y que el reino es algo literal en el futuro, a espiritualizar el milenio. Y eso afectó a la iglesia católica por 1000 años y también ha afectado a muchas personas aún hoy que no esperan la venida de Cristo como muchos de nosotros esperamos para reinar aquí como rey, como Mesías, como rey y salvador en la tierra y que vendrá después 1000 años donde estaremos junto con el Señor Jesucristo reinando. Hay muchos en la iglesia que no enseñan esa doctrina. Bueno, eso viene desde el año del siglo IV después de Cristo. Entonces, eso es lo que hace la teología histórica. Está estudiando qué se enseñaba sobre el Espíritu Santo y los dones en el segundo y el tercero, qué se estudió, qué se enseñó sobre el gobierno de la iglesia. Eso es un punto que se ve que evoluciona bien rápido en los primeros 200 años de la iglesia. Así que está la teología bíblica, la teología sistemática y la teología histórica, pero hay otras ramas del estudio. Tenemos la teología sistemática, tenemos la teología bíblica, siempre lo central es Dios. ¿Qué estamos conociendo sobre la revelación de Dios sobre cada uno de los aspectos en la escritura? Temas, palabras, frases, doctrinas. Entonces tenemos la teología sistemática, tenemos la teología bíblica, tenemos la teología histórica, también tenemos la teología del Antiguo Testamento. La teología del Antiguo Testamento es similar y diferente a la teología del Nuevo Testamento. Hay varios puntos significativos que son bien diferentes, como por ejemplo, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento cambia radicalmente en la obra y la presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Esos serían dos aspectos que usted pudiera entonces estudiar. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, los libros y todo lo que fue escrito a Israel, que nosotros podemos entonces sacar principios, pero no fue escrito para nosotros. Entonces, tenemos que estudiarlo en el contexto del Antiguo Testamento.
cuando sacamos promesas, cuando leemos el Antiguo Testamento, de una manera, si hacer la distinción entre la dispensación del Antiguo Testamento y la dispensación de la gracia en el Nuevo Testamento, podemos caer en errores y demandas del pueblo de Dios que no están ahí. Entonces tenemos que tener esto bien claro en nuestra mente. Está también la teología filosófica y estudiando entonces los conceptos, por ejemplo, de los argumentos sobre la existencia de Dios, antropológico, moral, cosmológico. Hay diferentes, ¿verdad? Argumentos que podemos estudiar acerca de Dios y tratar de probar la existencia de Dios sin usar la Biblia. Entonces entramos en la teología filosófica. También tenemos lo que es la teología apologética. La teología apologética sería entonces la defensa de creencias y doctrinas cardinales de la fe cristiana. ¿Cómo contestamos las preguntas de un escéptico o un ateo sobre la Biblia, la existencia de Dios, la persona de Cristo, la resurrección de entre los muertos? Todo eso sería entonces teología apologética. Estamos estudiando para entonces saber cómo contestar, dar una respuesta a las preguntas que las personas tienen. Y entonces está la teología práctica. En sí, pudiéramos hacer un círculo sobre todo esto que está aquí. Y si usted está escribiendo todas estas ramas en algún lugar, usted puede al final hacer también un círculo sobre todo lo que está aquí y escribir la teología práctica. Porque la teología práctica es entonces cómo yo pongo en práctica de manera cotidiana, palpable, en mi vida lo que estoy aprendiendo sobre Dios y su revelación, su propósito, su carácter, sus atributos, las enseñanzas. Eso es la teología práctica. Mucho de lo que nosotros enseñamos en este seminario tiene que ver con este aspecto de la teología práctica. Pero en sí, cualquiera de las otras doctrinas que tenemos aquí, teología sistemática, bíblica, histórica, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo debe tener un aspecto práctico. O sea, no podemos separar la teología práctica de las otras ramas del estudio de teología, porque todo tiene que haber, de alguna manera u otra, afectar mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de hablar. En toda mi vida tiene que ser afectada por lo que estoy aprendiendo. Si no, se queda aquí y es simplemente cógnito, es solamente un esfuerzo, una disciplina mental, pero no estoy haciendo las preguntas serias de qué significa esta nueva comprensión de la teología para mi vida hoy, o para mi esposa, para mi familia, para mi iglesia, para la manera que vivo en el mundo, para la comunidad cristiana, para el mundo en el cual vivo. Esas preguntas de la teología práctica tienen que invadir cualquier estudio sistemático o bíblico que usted haga en el campo teológico. Entonces, llegamos a la B, ya estamos terminando, creo, dice la hora. Estamos bien. En la B, método y propósito de estudio, página 26 en su libro, si lo tienen, lo puede abrir ahí. Página 26, página 31 en inglés. Dice el libro, el autor dice, nuestro objetivo es aprender doctrina bíblica desde un punto de vista inductivo. O sea, vamos a averiguar y vamos a llegar a una conclusión. Vamos de los particulares a una conclusión. Ese es el proceso inductivo, no deductivo, sino inductivo. Construimos de las partes a llegar a una conclusión. Estudiar primordialmente el texto de la Escritura. Ese va a ser el texto primordial para nosotros, con la excepción de la semana que viene, que vamos a mirar un poco más detallado los diferentes argumentos sobre la existencia de Dios, de una teología natural que le llamamos. Aparte de eso, vamos a concentrarnos mayormente en las Escrituras, obteniendo conclusiones de nuestro estudio y colocando los resultados de forma ordenada, unificada, sunistano, recuerden la palabra griega, tratando de entender las implicaciones de nuestros descubrimientos, reconociendo que no podemos llegar a un conocimiento exhaustivo de Dios, ni que Él puede ser confinado a un sistema teológico nítidamente ordenado. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos conociendo, nunca vamos a conocer a totalidad la persona de Dios. Aún en la eternidad, creo yo, porque Dios es un Dios infinito,
vamos a continuar aprendiendo acerca de Dios. Método y propósito de estudio. Nuestro planteamiento se centra en la interpretación normal y literal de la Escritura. Esa es la posición nuestra de nuestro seminario, de todo lo que enseñamos en el seminario, del fundador del seminario, del director del seminario. Nosotros seguimos las leyes gramaticales, históricas, normal y literal de la interpretación de la Escritura, donde es obvio que es una metáfora, una alegórica, algo alegórico, lo entendemos de esa manera, pero tratamos de seguir la lectura y la interpretación literal de la Biblia. La naturaleza progresiva de la revelación bíblica, o sea, el Nuevo Testamento completa y complementa al Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento no puede ser totalmente entendido sin el Antiguo Testamento. Ambos son palabra de Dios, inspirada de Dios. Es una Biblia con dos pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos es palabra de Dios, inspirada por Dios, y predicamos la Biblia entera, empleando textos centrales o claves para desarrollar una teología bíblica sistemática. ¿Okay? Entonces eso está en su libro, solamente añadiendo. Ejemplo del Salmo 6:5. ¿Cómo interpretamos este versículo? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, o el lugar de la muerte, ¿quién te alabará? ¿Okay? Si usted lee este libro, este texto bíblico solamente con la revelación del Antiguo Testamento, no hay mucha esperanza, porque en el Antiguo Testamento no hablaba mucho de la vida eterna como la conocemos hoy desde la venida de Jesucristo. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Entonces, todas las personas creen algo acerca de Dios. Hay tres conceptos fundamentales. Son palabras que usted debe de conocer. ¿Qué es un ateo? Bueno, el ateo cree que Dios no existe. No tiene prueba, cree lo que ve solamente. Y algunos dirán, bueno, no sé si hay un Dios o no hay un Dios, pero mi posición es ateísmo. El ateo dice, no hay Dios, Dios no existe. El escéptico o el agnóstico cree que si Dios existe, no podemos conocerlo. Hay confusión, no sabemos si hay un Dios o no hay un Dios. Entonces es agnóstico. No dice que no hay Dios, que Dios no existe, lo que no se puede saber a cabalidad si Dios existe o no. Entonces a él se refiere como un escéptico o un agnóstico. Y el teísta, eso es lo que somos nosotros, creemos que hay un Dios. Teísmo, la creencia en Dios. Teísta, una persona que cree en la existencia de Dios. O sea, el ateo no cree que Dios existe. El agnóstico o el escéptico tiene dudas si Dios existe. El teísta cree que Dios existe. Entonces hay tres conceptos fundamentales del teísmo. Ahí está en su libro. Primero, que Dios es, que Él existe, que no fue creado. Él tiene creación en sí mismo. Dios no es contingente, no depende de nadie para su existencia. Usted y yo somos contingentes, dependientes de otro para nuestra existencia. Dios existe por esencia de quien es. Él es eterno, tiene existencia en sí mismo. Génesis 1:1 hace esa declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segundo, que Dios puede ser conocido. No solamente que Dios es el creador, pero Dios se hace conocer. Quiere tener una relación con la humanidad, con sus seres creados. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En paréntesis, muchas personas no saben cómo definir la palabra o el término vida eterna. Y aquí Jesús nos define qué es la vida eterna. Vivir para siempre con Dios, sí, pero tiene una dimensión mucho más práctica que comienza ahora, este lado del cielo, y es el conocimiento más íntimo de Dios. Y Jesús lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y es que monoteísta Jesús, ¿verdad? Dice, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En tercer lugar, que Dios se ha revelado a sí mismo en la persona del Señor Jesucristo
y en la Biblia, la cual es inspirada, por lo tanto, sin error y con autoridad. Les digo que muchos de estos estudios, los pastores que han tomado estos estudios en el pasado están usando el material que se encuentra en este libro para enseñar los domingos a la noche o algún día entre semana, un miércoles, para ayudar a que la congregación aprenda la sana doctrina. Y hay muchos aspectos de este libro que usted puede usar y puede desarrollar un poco más, pero los bosquejos son excelentes. Muchos de nuestros libros se están usando en las iglesias por los pastores y los líderes para discipular y para enseñar, porque son excelentes, con muy buenos bosquejos. Dios se ha revelado a sí mismo en la persona de Jesucristo y la Biblia. Y hay muchos textos bíblicos, pero está Hebreos 1, del 1 al 3, segunda de Timoteo 3:16 y Juan 1:18. Dice Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, habiendo hablado, Dios quiere hacerse conocer. Se revela porque quiere que el hombre le conozca. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y la gramática griega ahí significa que lo que ha pasado o tomó lugar en el pasado tiene resultado en el presente. O sea, es algo que no va a ser repetido. Nos ha hablado en el presente con resultado en el pasado. Sucedió esto, que Dios habló por su Hijo, pero el resultado sigue siendo igual. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Tremenda doctrina ahí, que ya por la obra de Jesucristo fue efectuado la purificación de nuestros pecados. No somos culpables, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Por medio de sí mismo se sentó, no como los sacerdotes del Antiguo Testamento que no se podían sentar, pero Jesús terminó su obra expiatoria, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y muy interesante, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, la esencia completa de Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy interesante, le ha dado a conocer. O sea, si queremos conocer al Padre, miremos al Hijo. A Dios nadie le vio jamás, pero dice aquí que es el Hijo el que le ha dado a conocer. La palabra exigéome del griego, donde viene la palabra exégesis. El Señor explica, interpreta, ¿verdad? Nos ayuda a entender al Padre, ¿verdad? Jesús ha dado a conocer al Padre. Exigéome, una palabra muy linda en el griego, donde viene la palabra exégesis, que usamos tanto cuando estamos estudiando en el libro 1, métodos de estudio bíblico y también en la predicación. Practicar la exégesis y no la eisegesis. Recuerden aquello que estudiaron con nosotros hace unos libros atrás. Jesús nos reveló al Padre. 5 fundamentos de la fe, página 27 en español, 32 en inglés. A través de su historia, el cristianismo ortodoxo ha sostenido firmemente estas creencias básicas. El nacimiento virginal de Cristo. Ninguno de los que sostenemos un cristianismo ortodoxo o conservador teológico dudamos de esta doctrina. El nacimiento virginal de Cristo. Segundo, el sacrificio sustitutivo de Cristo. La deidad de Cristo, la inspiración de la Escritura, la resurrección corporal de Cristo y su segunda venida. Cuando llegamos al siglo XX, estas 5 doctrinas fueron puestas a prueba. De ahí se desprendió el movimiento fundamentalista en los Estados Unidos, en otros lugares, y el movimiento liberal. El movimiento liberal despidió estos conceptos porque era más racional en su idea de Dios, en su interpretación de Dios. Hay un Dios
y habrá un día del juicio, pero no creyeron en lo sobrenatural. Despacharon los milagros, por ejemplo. Entonces no puedes tener el nacimiento original de Cristo. Pero una rama del cristianismo continuó con estos conceptos y enseñanzas que eran la enseñanza tradicional de la iglesia. Y estos son los puntos que se debatieron, y hoy en día sigue esa división entre, a lo mejor no tanto los fundamentalistas, porque eso tiene su propio concepto hoy en día, pero sí los conservadores y los que son liberales, las personas que dicen creer algo acerca de Dios y de Cristo, pero no creen en su resurrección, no creen en el nacimiento original de Cristo, creen que el sacrificio sustitutivo de Cristo tiene que ser explicado, no de la manera que explicamos nosotros, que Él murió por nosotros en nuestro lugar, sino Cristo vino simplemente para demostrar un ejemplo de cómo vivir y demostrar el amor entre la humanidad y lo demás. Pero estos son doctrinas que nosotros como seminario sostenemos y enseñamos, ¿ok? Actitudes esenciales de toda buena estudiante de teología. Eso también está en su libro, Voluntad para estudiar diligentemente la Escritura. Miren, como yo digo cuando yo estoy haciendo promoción de este seminario, como cualquier otro seminario, no es una escuela dominical, no es un mensaje que usted va a escuchar y se fue para la casa, a lo mejor tomó algunas notas y posiblemente se le olvidó el momento que llegó a la casa, ya se olvidó de qué fue predicado o de qué fue la clase de escuela dominical. Esto requiere esfuerzo, diligencia, estudio, leer todo el libro, leer los textos bíblicos que están ahí, hacer las tareas que se encuentran en el libro, mirar todas las conferencias que se le van a mandar toda la semana. El seminario para solamente 2 veces en el año, para el mes de diciembre y para parte del mes de agosto y el mes de septiembre. Tenemos 2 meses de descanso, diciembre y de agosto a septiembre. Los otros 10 meses estamos estudiando. ¿Es difícil? No es difícil, pero sí requiere tiempo, sacrificio, y que a veces usted deje de hacer algo para que pueda hacer esto. El tiempo que va a invertir no es tiempo que le va a pesar a usted. Usted puede hablar con cualquier persona que se ha graduado y le va a decir, no fue fácil en términos del tiempo que tuve que dedicar y el esfuerzo que tuve que poner. Pero cualquiera que ha estudiado Biblia en un seminario, si usted ha ido a la universidad para estudiar una profesión, usted entiende que los estudios requieren algo de uno. A veces este no es el momento, no que uno no lo quiera hacer, pero este no es el momento. No me puedo dedicar los próximos 2 años a este estudio. Está bien, a lo mejor no es el momento. A lo mejor usted puede venir y regresar en un par de libros o volúmenes después y continuar con nuestro estudio. Pero le digo que vale la pena y que todo depende de su disciplina. Si usted se disciplina para que cada semana usted lea las páginas, haga su tarea y vea y no se atrase, usted va a poder llegar a la meta. Si cada semana usted dice, no pude llegar a la lectura, y llegó la segunda y la tercera semana, y usted, no pude porque tuve que predicar, tuve que hacer esta visita, se me complicó, siempre van a haber excusas, siempre va a haber cosas. Miren, si no fuera difícil, todo el mundo lo haría. Si fuera fácil, claro, pero esto es duro. Es duro, pero vale la pena profundizar, aprender, crecer, ser moldeado por el Espíritu de Dios, ser útil, más útil para el ministerio, poder enseñar y predicar con más exactitud, más precisión, alimentar a la grey de Dios, dar la sana doctrina, ser más preciso con lo que uno dice acerca de Dios, ser moldeado por lo que uno está aprendiendo, aprender cómo mejor comunicar, evangelizar, discipular. Mis hermanos, de verdad, vale la pena, pero no es una escuela dominical. No es un domingo en la mañana que usted va y escuchó un muy buen mensaje, pero no hizo nada con él. Aquí requiere tiempo. Pero piensa un momento, 2 años comparado a lo mejor 10, 15, 20, 30, 40 años
que usted todavía tiene por delante de usted. Un gran predicador, Billy Graham, no sé si usted escuchó, vivió casi a 100 años, Dios lo usó, no fue un gran predicador, pero el Espíritu Santo escogió usarlo. Y cuando él hacía una invitación en las campañas evangelísticas, miles de personas venían a los pies de Cristo. Y usted lo escucha de una manera crítica, como evaluando su prédica. No era un buen mensaje. Era averaje, no era elocuente. Pero Dios escogió usarlo a él. Pero usted sabe lo que dice él en su biografía. Él dice que si él hubiera tenido la oportunidad de regresar y estudiar un poco más, lo hubiera hecho. Entonces, él reconoció la importancia del estudio serio, más formal de las Escrituras. Así que tenemos que estudiar de manera diligente la Escritura. Aceptación incondicional de la inspiración, inerrancia y autoridad de la Escritura. Aquí no vamos a poner en cuestión si la Biblia es verídica o no, autoritativa o no. La creemos. La creemos y la predicamos. Una mente abierta. ¿Qué significa eso? No mente abierta en el sentido de que usted va a aceptar cualquier opinión de las personas, ¿verdad? La mente abierta en que usted es dócil. Usted está abierto para ser edificado, desafiado, de acuerdo a lo que está aprendiendo, y que va a escuchar y va entonces o confirmar lo que usted ha creído hasta ahora, o va a cuestionar lo que ha creído y va posiblemente adaptarse un poco a una enseñanza nueva. No en las doctrinas fundamentales, cardinales. Recuerde de nuevo que ahí no nos vamos a salir de ahí, pero que hay otras doctrinas secundarias que van a posiblemente cambiar su posición. A lo mejor usted cree que la salvación no se pierde y al final usted va a decir, bueno, no sé si se pierde. O al revés, usted va a decir, la salvación se puede perder y al final de este estudio usted va a decir, a lo mejor la salvación no se pierde. A lo mejor la posición suya es que la iglesia, en la iglesia la mujer tiene que estar callada siempre, no puede hablar. Y a lo mejor usted se va a abrir un poco más a que la mujer puede ser usada por Dios en diferentes áreas que a lo mejor usted había dicho que no. La segunda venida de Cristo, no sé su posición sobre la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia. A eso me refiero, que tengamos una mente abierta para escuchar, para leer y después comparar lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo con lo que yo creo hasta este momento. ¿Por qué es que yo creo lo que yo creo? Es porque simplemente me lo han dicho y lo repito sin de verdad yo tomar tiempo seriamente de estudiar. Yo diría que para muchos de los que me están escuchando, usted ha repetido básicamente lo que se le ha enseñado y lo que usted ha oído siempre, sin darle mucha seriedad y tiempo y concentración a lo que se encuentra en la Biblia sobre algún tema específico. Entonces, una mente abierta. Mi mente estaba bastante cerrada cuando yo empecé mis estudios teológicos, pero a la medida que continué mis estudios, conocí a otros hermanos de diferentes denominaciones, me ayudaron a mirar, entender y apreciar un punto diferente al que yo tenía, y en algunos aspectos he podido cambiar y cambiar mi posición. Así que una mente abierta, un espíritu dispuesto a aprender, dóciles, un espíritu dócil, un corazón sediento, un corazón que dice, Señor, enséñame, Señor, ayúdame, Señor, que esta enseñanza me siga transformando, cambiando. Porque al final, repito de nuevo, no es que uno sepa más, aunque va a saber más, sino que queremos que Dios me siga moldeando, transformando, porque esa es la meta de la fe cristiana. Romanos 8:29. Fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es la meta. Si alguien dice, ¿cuál es la meta de la fe cristiana? Es ser conformado a la imagen de Jesús. Ser más como Jesús. Dependencia de la guía e iluminación del Espíritu Santo. Deseo de conocer más a Dios con el objetivo de obedecerlo más completamente.
Muy importante. Quiero conocer más para amar más, por ende, obedecer más. Las tres cosas tienen que estar unidas. Confianza genuina en que Dios permitirá ser conocido. Ya hemos mirado eso. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que tú pases tiempo con Él. ¿Qué cosa más grande? Que usted y yo podemos entrar en la presencia de Dios, sea en la mañana o en la noche, o en ese tiempo a solas con Dios. Estás entrando en la presencia del Creador del universo, de los billones de galaxias, el que sostiene todas las leyes naturales, el que es trascendente, pero es personal, el que es infinito, pero es personal. Yo puedo entrar en su presencia y comunicarme con Él y hablar con Él y estar en su presencia. ¡Wow! Yo no me quiero perder eso, porque es ahí a donde cambia el corazón. Es ahí donde Dios te va a cambiar a ti. Tomando lo que estás aprendiendo, eso apasionándote, moldeándote, humillándote aún más delante de Dios, porque estás comprendiendo más la grandeza de este Dios del cual tú estás estudiando. Y entonces tu vida va a seguir siendo transformada. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es que, en anticipación de que algo lindo va a pasar en mi relación, en mi caminar contigo, y que es galardonador de lo que le buscan. Wow, si tú te dedicas a estos 2 años de estudio, yo te prometo que algo lindo va a pasar en tu vida. A la medida que tu corazón también sea transformado. Yo te lo prometo. Ejercicio teológico, 1 Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Algunos de ustedes van a decir, aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Y citan este texto bíblico, pero déjame hacerle algunas preguntas, solamente como aplicación aquí, ya concluyendo. Dice, él te desechará para siempre. ¿Qué piensa usted sobre esta frase? ¿Qué significa esta frase? Primero, ¿a quién le hace Dios esta promesa? ¿Y puede Dios abandonar o dejar a su hijo en la dispensación de la gracia? Esto es el Antiguo Testamento. Esto es una dispensación diferente. Es teología antigua. No es Nuevo Testamento. Entonces, cuando leemos un texto como esto, tengamos cuidado. ¿Puede Dios desechar? Esta es la pregunta que tiene que preguntarte o responder. ¿Puede Dios desechar a un hijo justificado por la gracia por medio de la fe? Si miramos Romanos 8:31-34, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién te va a acusar a ti si eres escogido de Dios? Si Dios fue el que te justificó, te declaró no culpable, inocente delante de ti, ¿quién te puede declarar? ¿Qué te puede separar de Dios? ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ora por ti, intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo usted contesta las preguntas anteriores de Primera Crónicas en relación a estos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento? Revela su teología sobre la salvación. Esto es muy práctico. Como usted lee el Antiguo Testamento, lo que usted piensa sobre la salvación, lo que usted piensa sobre la justificación. Entonces, la teología es algo muy práctico que va a afectar la manera que yo pienso sobre Dios, pienso acerca de mí y cómo vivo mi vida. ¿En miedo o en confianza? ¿En miedo o en confianza? ¿En temor o en gozo pleno de que le pertenezco al Señor? El libro dice, el objetivo de estudiar teología no es simplemente llegar a ser más conocedor de Dios, sino llegar a ser más como Él en carácter y conducta. Muy bien, yo creo que ya se nos pasó el tiempo, así que
vamos a terminar. Mira cuánto más tenía. Ya murió este gran profesor, Norman Geisler. Escribió muchos libros en el campo teológico. Un hombre que conocía, wow, uno la escucha y dice, wow, yo no sé nada. Con una mente tremenda. Un filósofo cristiano, un teólogo cristiano, un intérprete de la Biblia cristiano, increíble. Y él fue profesor en varios seminarios aquí en los Estados Unidos. Y uno de ellos, creo que fue en el seminario de Dallas, aquí en Texas, en los Estados Unidos. Alguien fue invitado a la capilla del seminario para predicar. Y aparentemente dice la historia, uno de los estudiantes hacen esta historia después, que el pastor o el predicador dio un mensaje, pero estaba desordenado, no estaba claro, hizo o cometió ciertos errores homiléticos. Homilética tiene que ver con la predicación. Y cuando fueron a la clase de Norman Geisler, el doctor Norman Geisler, estaban como, vamos a ver lo que dice el doctor Geisler sobre lo que la prédica. Y todos se sentaron y estaban ya para empezar la clase y alzó la mano un estudiante y dijo, profesor Geisler, ¿qué opinas acerca de la predicación en esta mañana? Y el profesor dijo, aprendí que hay muchas cosas en la vida que tengo que aplicar. ¡Wow! Se quedaron porque el problema también de la teología, ya creo que me hice referencia a esto, es que dejemos que la teología y el crecimiento en conocimiento haga algo aquí, pero no toque el corazón. Dice Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esos estudiantes aprendieron algo muy significativo. Usted puede conocer todo, ¿verdad? La Biblia, mucho de la Biblia y de la teología, el campo filosófico y de la historia y de todo, pero si usted no tiene un corazón humilde, eso no significa nada para el Señor, ¿verdad? Grandes hombres muy preparados como este reformador John Owens del siglo XVII, un hombre muy preparado, comentó acerca de otro siervo humilde, pero escritor del Progreso del Peregrino, que es una historia que usa una jornada como una metáfora de la vida, que ha sido usado grandemente este libro, pero Owens habló acerca de John Bunyan, que no era tan elocuente, no era tan preparado como lo era él. Pero Owen, dice Jack Lee en un artículo llamado ¿Por qué el seminario no puede capacitar completamente a los pastores? Dice, Owen reconoció que si bien una educación centrada en Cristo es beneficiosa, no es lo mismo que la madurez espiritual y la fe genuina. La madurez espiritual auténtica y centrada en Cristo solo se encuentra cuando uno está profundamente conectado con la persona de Jesús y su evangelio. Los predicadores con este atributo tienen algo que decir que vale la pena escuchar. Sus vidas profundamente transformadas por el evangelio son las más efectivas para ganar almas. El conocimiento crudo, sin amor, se envanece, como el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios. Y continúa diciendo, como iglesia, debemos aprender a definir la madurez espiritual, no por un certificado en una pared. Y por paréntesis voy a decir que ustedes van a recibir 2 certificados, miren para ahí, cuando terminen, pero no se define por un certificado en una pared, sino por una vida que demuestre confesión, arrepentimiento y confianza en la persona y la obra de Jesucristo. Dice este artículo, los seminarios son cosas buenas. De hecho, dice él, creo que todo el clero debería recibir una educación en el seminario, si es posible. Pero el conocimiento se aplica mejor cuando un corazón está buscando a Jesús. Y esa es nuestra oración, hermanos. Que usted busque al Señor, que usted estudie, porque Él merece lo mejor de su vida. Es por cuanto Él me amó que yo quiero entonces sacrificarme
estudiar de manera diligente. Quiero hacer lo mejor que pueda para ser útil en las manos del maestro, para que él cumpla su propósito para mis vidas. Así que terminamos aquí. Ahí está de nuevo la segunda semana. Va a ser pregrabada. No va a ser en vivo. Fue esta noche en vivo. Y va a ser otra vez el lunes 25 en vivo. Pero la semana que viene va a ser pregrabada. Yo le mandaré la clase el miércoles que viene con un enlace a YouTube. Y usted entonces puede, entre el miércoles y el domingo, usted puede ver esa clase cuando usted quiera. Y el día 25, lunes 25, de nuevo a la misma hora con el pastor Gregorio para estudiar acerca de la bibliología. All right? Así que la próxima semana, principales puntos de vista del mundo acerca de Dios, argumentos teístas naturales en favor de la existencia de Dios y miraremos un poco la naturaleza esencial de Dios o sus atributos. La tarea está en la página 28-34. Si alguien quiere comentar en esta noche, tenemos unos minutos, aunque ya se pasó el tiempo. Usualmente paramos a las 8:30. Dice J.I. Packer, un gran teólogo que también está con el Señor. ¿Quién o qué es Dios para usted? Si usted mira ahí la página 28 en español, página 34 en inglés. La tarea es la siguiente. Defina o describa usted a Dios en sus propias palabras, de la manera en que lo haría si estuviera usted hablando con una persona que no sabe lo más mínimo acerca de Dios. Esa es la tarea. Muy bien. Entonces, si alguien quiere responder, puede entonces responder a... Si puedo salir de aquí. Sharon. Muy bien. All right. Hermano, me pasé un poco, pero si alguien quiere contestar esa pregunta, este es el momento. ¿Cómo respondería usted a esa tarea? Ahora su micrófono la puede contestar. Buenas noches, Después, pastor. buenas noches. ¿Cómo está? González, de parte de la Primera Iglesia Bautista de Palco. 50 años de vida y yo le digo que para mí Jesucristo, fue como decir Dios, oye, estos que creen están tan errados, tan equivocados, no les he dado tantas normas, leyes, ejemplos, castigos, sacrificios, les he impuesto. No, esto no funciona. Déjame, les mando cómo deben vivir. ¿A qué los mandé? Cómo se comporta, cómo se come, cómo se habla, cómo se piensa, cómo se actúa, cómo se expresa. Okay. Ese es mi concepto. Y Muy bien, todo gracias. del amor. Gracias, Bueno. hermana Beatriz, gracias. Defina o describa usted a Dios en sus propias palabras, de la manera en que lo haría si estuviera usted hablando con una persona que no sabe lo más mínimo acerca de Dios. Dios es, ¿qué diría usted? Puede abrir su micrófono y puede entonces compartir. Ya hizo, si ya tiene su libro, si ya completó esa página 28, puede entonces leer lo que usted escribió. Esa es la idea, que usted va a trabajar en anticipación a las clases y usted va a responder las tareas para que cuando yo pida una respuesta, usted ya la tenga. Esa es la idea. ¿Alguien que hizo la página 28 que llegó a usted? Buenas noches, una pregunta. Diga. El saludo del pastor Erling Centeno desde Nicaragua. Saludos, mi hermano. Una pregunta. El asunto, fíjate que yo no tengo todavía el material, más o menos, ¿cuándo llegaría ese libro a mis manos para ir ponerme al día? Ya estamos hablando con el pastor Francisco y con su esposa Jennifer. Yo creo que yo espero en esta semana, pero póngase en contacto con la hermana Getsi porque ella le va a mandar las páginas digital para que usted la tenga y la pueda leer. ¿Ok?
Se lo va a mandar para la semana pasada y para esta semana, y así usted no se tiene que atrasar. Si hay alguien que no tiene el libro, póngase en contacto con la hermana Getsy y ella le mandará las páginas. Bien, ¿alguien levantó la mano? ¿Quién más? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Soy el pastor Eudaldo Velázquez desde Ecuador. Bendiciones, hermano. Sí, en mi iglesia también, en la iglesia donde estoy, hay algunos hermanos que hoy día justamente preguntaban por los libros. Y bueno, inclusive no pudieron asistir porque yo justamente ahorita tuve el link y no pude conectarme con ellos, pero sí quisiera que en esta semana ya ellos tuvieran el libros. Igualmente, hermano, hable con la hermana Getsy y hable con el hermano Humberto para ver cuándo van a tener, pero se le puede mandar la página digital para que usted vaya leyendo hasta que le llegue el libro. Okay. Póngase, ya lo tengo. Póngase de acuerdo con la hermana Getsy, ¿ok? Y ella le manda. Okay, muy bien, hermano. Hay otra pregunta en esta noche. Si no es esta, un comentario. Si no, vamos entonces a terminar. Gracias por los hermanos que llegaron esta noche de los diferentes grupos. Y amén. Sí, hermano Frank de El Salvador. Buenas noches, Roger. Buenas noches. Cuando estábamos hablando tú de la teología, se habló de teología bíblica, sistemática e histórica. Y en una parte de los conceptos que se introdujeron que eran extras sobre teología sistemática, se habló de un profesor que se llama Millard Erickson. Sí. Y entonces ahí habían 3 puntos. Sí. Que se comentaron, pero solo aparecieron 2 en la pantalla, el 2 y el 3. Ok, yo se lo mando. Mi pregunta es, ¿cuál es el 1? No me recuerdo ahora cuál es el 1, hermano, pero yo se lo puedo mandar. La diapositiva esa y se la mando. Mañana se la mandamos a los estudiantes. Gracias. Okay. De nada. Gracias. All right. Qué bien. Me alegro ver al hermano Navin, que Dios le bendiga. Qué bueno, hermano. Excelente, allá de Nicaragua, de la parte norte de Nicaragua. Qué bien. Qué bien. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Hermano Ricardo, diga. Entrar ahí, hermano. A la tarea y a la pregunta que dice, Dios es nuestro creador y que Él lo creó todo perfecto y nos creó a nosotros, a los hombres, con unas características tan especiales, pero que debido a la desobediencia se perdieron una gran parte de esas características, pero Dios nos muestra en su gran amor la compasión y la misericordia y envía a su propio Hijo para que muera en la cruz por nosotros y nos dé la salvación para restituir eso que habíamos perdido en la desobediencia con Adán. Okay. Muy buen resumen. Me gustó eso porque habló de Dios como creador. Puede hablar también que Dios es el Dios que es eterno, todopoderoso, conoce todo, está en todo lugar, creó al ser humano y después continuar con lo que usted dijo. El hombre creó, Dios creó la humanidad, creó todo muy bueno, pero el hombre pecó contra Dios y Dios entonces ha querido reconciliar al hombre a sí mismo y lo hizo finalmente por el Hijo de Jesucristo, por su Hijo Jesucristo que resucitó entre los muertos. Algo así, ¿verdad? Donde estamos tratando de resumir un poco más la revelación de Dios, porque si usted habla con una persona que no sabe nada de Dios, ¿verdad? Usted quiere que tratar de dar un resumen de quién es Dios y cuál es su propósito con nosotros, los seres queridos. Esas tareas son muy buenas, le va a hacer a reflexionar y pensar un poco y le va a preparar para las clases. Así que les pido que no simplemente vea la tarea y no la haga, sino que haga una pausa, lea la tarea y tome tiempo para escribir ahí su respuesta, porque entonces aquí juntos podemos discutir lo que usted haya escrito ahí. All right? Bueno, bendiciones. Muy bien. Sí, Pastor Navin, diga. Siervo, bueno, me alegro que lo hayamos podido conectar ahí. Y aquí estamos un grupo de 5. Estamos aquí en
en las instalaciones de la iglesia bautista. Y Me el saluda. grupo que teníamos nosotros, que son 13, pues pudimos conectarnos, yo creo que 9, 4 se quedaron ahí. Ok. Pero esperamos que la próxima podamos todos. Y lo bonito es que aquí se tomaron notas bastante de la clase. Estuvo muy importante y tomamos notas. Qué Y bueno. además, pues sabemos también de que tenemos las páginas ahí. Nos alegramos por eso. Excelente. Ya esta clase fue grabada, entonces mañana se le va a mandar al grupo suyo para que ellos puedan ver la clase. ¿Ok? Así que asegúrese de que ellos vean la clase. El trabajo del coordinador de cada ciudad es que debe de estar seguro que los que participan del estudio hayan visto la grabación, si no tuvieron en vivo. ¿Ok? Amén, amén. Así es, siervo. Bendición. Gracias. Bendiciones. Buenas noches, Pastor Roger. pastor. Buenas noches. Sí, soy Ruth de la primera iglesia de aquí de Pancons. Quiero Saludos. compartir la respuesta a la tarea. Y dice, para mí, Dios es el que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe, como nosotros los humanos, nos hizo a su semejanza de él, pero por Adán y Eva que no obedecieron, fuimos desterrados del paraíso y separados del reino de Dios, y por eso pecamos, pero por su gracia y amor, así nos envió a su Hijo unigénito para que podamos pertenecer al reino y ser salvos y tener vida eterna. Linda resumen, me gustó mucho. Muy bien, qué bien. Pastor Roger, buenas noches, Dios le bendiga. Sí, la primera, si alguien me está preguntando un chat, sí, esto lo vamos a subir a YouTube y se le va a mandar un enlace mañana. La hermana Getsi, ya una vez que yo pueda subir esta introducción a YouTube, le va a mandar el enlace a los grupos, y si usted está solo, estudiando solo, se lo mandaría a usted también para que usted pueda ir a YouTube y ahí pueda ver entonces la clase. Si alguien me estaba haciendo una pregunta, ¿quién era la persona? Buenas noches, Pastor Roger. Buenas noches. Pastor Arturo Toro, Ecuador. Sí, hermano. En cuanto a la tarea que usted nos estaba preguntando, cuando hablaríamos con una persona que no sabe lo que en lo más mínimo de acerca de qué es Dios. Sí. O sea, me enfoco en el libro de Hebreo, capítulo 1, versículo 3, cuando dice que hoy nos habla por su Hijo, ¿no? O sea, en lo personal pongo mi confianza primeramente en Él, que Él cuando estoy en la oración me responde y se hace conocer como ese Dios soberano, como ese Dios maravilloso que tenemos, que responde siempre a nuestras peticiones. Entonces, se enfoca mi vida en de que Él da cada una de mis respuestas, de mis dudas, de mis preguntas, y también el consuelo que a veces necesitamos como iglesia, como redil de Dios. Entonces, es mi confianza en que Él responde y Él nos habla hoy. Muy bien, Gracias, pastor. Gracias, Pastor Arturo. Veo al Pastor Ruel, que Dios le bendiga, hermano. Ahí, qué bueno, de Ecuador, que Dios le bendiga, hermano. Ya hablaremos mañana, le llamaré, así seguir la conversación. Qué bueno ver su rostro, que Dios le bendiga, qué bueno. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con un poco de oración. Gracias, Pastor Rubén. Vamos a orar entonces. Yo sé que ya son casi las 9 de la noche aquí en los Estados Unidos, así que gracias por su paciencia. Espero que les haya bendecido este estudio, que fue una introducción. Ya la semana que viene continuamos mirando algunas de las páginas y enseñanzas en este libro número 5. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer a mí a través de la hermana Getsi y trataremos de responderla. Así que Dios y la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Señor, gracias en esta noche por la introducción de este estudio. Gracias por lo que hemos leído. Tú sabes, Padre mío, nuestra intención, nuestro deseo, y nos ponemos delante de ti para que tú nos guíes, nos sigas guiando, sigas bendiciendo, que podamos permanecer en ti y tú en nosotros, para que podamos llevar mucho fruto. Que este estudio sea de gran bendición para cada pastor, cada anciano, cada líder, para cada padre, para cada hijo, para las iglesias, Señor, que están representadas aquí en esta noche. Gracias, mi Dios, por cada uno de los instructores. Bendices a ellos también cuando les toque a ellos dar las clases.
Y gracias, Señor, por la hermana Getsi, bendice a ella ricamente. Y gracias, Señor, por cada estudiante. Te alabamos y bendecimos. Y, Señor, danos el descanso que necesitamos en esta noche y un día glorioso mañana para servirte a ti, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Gracias, Pastor Roger. Pasen buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Bye, bye, Buenas Esther. noches, Dios les Bendiciones. bendiga toda la semana. Buenas noches. Amén, amén. Dios Pastor bendiga. Roger. Gracias. Desde Dígame. República Bendiciones. Dominicana, Dios bendiga. Desde República Amén, hermano. Dominicana. Bendiciones, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Que Dios siga Amén. bendiciéndole en su vida y los Gracias, vemos en la próxima ocasión. Gracias. Amén. Gracias, Pastor. Yeah, Bendiciones, Tino, I'll buenas call you noches. tomorrow, brother. I love you, man. I love you, brother. I'll talk to you tomorrow. Bye bye. Buenas noches. Que Dios bendiga para todos, hermanos. Que Dios le bendiga. Bye. Bye bye, Ricardo. Bye, pues. Saludos, saludos, bendiciones, buenas noches. Bye, nos vemos.